Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa, local, regional, nacional e internacional. Hoy con un tema que ha sacudido al mundo. Más de 370 intelectuales asociados ideológicamente a la izquierda han firmado un documento en el que afirman que en Colombia está en marcha un golpe blando frente al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Destacados intelectuales del mundo, políticos, líderes sociales, sindicalistas, manifiestan que la democracia en Colombia se encuentra en riesgo y que existe una persecución a la figura del presidente Gustavo Petro Urrego. Esto, por supuesto, ha tenido un alcance y un significado por las calidades de las personas que lo firman, intelectuales como Noam Chomsky, expresidentes como Zapatero de España, Rafael Correa de Ecuador, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano, entre grandes figuras como líderes laboristas en Inglaterra y en todo el mundo, desde este hemisferio hasta líderes de África, de Asia y de diferentes países. Para analizar este tema, hoy tenemos un panel internacional habitual en el termómetro que nos ayudará a entender desde diferentes ángulos y puntos de vista por qué esta declaración, qué impacto ha tenido en los medios a nivel internacional y cómo la situación que vive Colombia tiene al país en este momento en la mira de los observadores internacionales. Se dice que probablemente el día viernes el presidente de la República, Gustavo Petro, entre jueves y viernes de esta semana, estará desplazándose a La Habana para probablemente anunciar un cese al fuego de 6 meses con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Esta noticia tendría un impacto también significativo, como quiera que el día de hoy miles de personas salieron a las calles a manifestarse a favor de las reformas que ha presentado el Ejecutivo Nacional al Congreso de la República. Se encuentra con nosotros desde Rostock, en Alemania, el doctor Miguel Ángel Latouche. Miguel Ángel Latouche es internacionalista, columnista, escritor, investigador, profesor invitado de la Universidad de Rostock, doctor en ciencias políticas con estudios postdoctorales en diversos temas. Doctor Miguel Ángel Latouche, muchas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Muchas gracias, un saludo al termómetro y a los contertulios. De igual modo, desde Caracas, en Venezuela, está con nosotros Jennifer Barreto Leiva. La doctora Jennifer Barreto Leiva es abogada, periodista, directora de la plataforma digital Política en Faldas, analista, consultora internacional. Doctora Jennifer Barreto Leiva, muchas gracias por estar con nosotros en el termómetro. Como siempre es un gusto estar en nuestra cita semanal analizando los temas de interés internacional, además con los académicos que nos acompañan en semana. Muchísimas gracias, doctora Jennifer Barreto Leiva. Y se encuentra con nosotros desde Cartagena de Indias el doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Vicente Ferrer de Pellicer es abogado,
consultor, analista internacional, experto en temas políticos y es el representante para América Latina de la plataforma digital Demos. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, bienvenido al Termómetro y gracias por estar con nosotros. No, bueno, un placer y privilegio siempre estar contigo y con los amigos y compañeros ya. Gracias a usted, doctor Vicente Ferrer. Entremos en materia. Doctor Miguel Ángel Latouche, desde Europa, ¿cómo se ve el impacto de esta noticia? Sobre todo porque es una lista interesante de líderes mundiales, intelectuales, académicos y figuras públicas que afirman que en Colombia está en marcha un golpe blando. ¿Qué es eso del golpe blando y cuál es la historia de la carta? ¿Cómo lo ven en Europa, doctor Miguel Ángel Latouche? Tú sabes que a mí no me gusta la idea del golpe blando, ¿no? Porque me parece que contundentes o no, entienden que hay un proceso un intento de utilizar la justicia para desmerecer el gobierno de Petro, para debilitarlo, para reducir su capacidad para gobernar, ¿no? Sobre todo para detener las reformas. Las declaraciones que hemos visto en la situación colombiana son muy interesantes. Plantean que en tanto que la situación con las denuncias no se aclaren de manera suficiente, esto no se deban tratar las reformas. Entonces a mí me parece una contradicción interesante en ese sentido, ¿no? Mientras la clase política conservadora de Colombia plantea detener las denuncias, hay una movilización popular en apoyo al presidente Petro que precisamente solicita que las reformas se adelanten, ¿no? Y creo que esto nos habla de una sociedad polarizada, creo que esto nos habla de una sociedad en la cual el contrato colectivo no se juega en términos de la construcción de un espacio cooperativo, en términos de la construcción de un consenso. Creo que estamos en la presencia de una confrontación política muy importante. Está claro que el gobierno de Petro juega a construir consenso con los actores domésticos que lo apoyan, pero también con esta idea de apoyos internacionales, y es evidente que en esta carta que se ha suscrito, los nombres que están allí presentes son muy importantes, tienen mucha influencia y son capaces efectivamente de tener un impacto sobre la opinión pública y efectivamente hay una manifestación de apoyo importante. Yo no estoy seguro, es decir, aquí se ha especulado mucho en términos de lo que va a suceder, ¿no? Los gobiernos no están para dejarse tumbar, los gobiernos están para permanecer en la medida en que tengan legitimidad. Yo no creo que el gobierno de Petro haya perdido legitimidad. Yo no estoy seguro de que las denuncias sean suficientes como para señalarlo directamente. Y me parece que esa es una percepción que se comparte, ¿no? Que mucha de la gente que suscribió esta carta compartiría en todo caso, ¿no? Pero además creo que en este sentido, en este momento, Petro sabe que si no se moviliza en la calle, el gobierno se pone en riesgo. Yo creo que Petro juega precisamente a mostrar músculo político más allá de lo institucional. Y esto quizás sea cuestionable, ¿no? Porque se supone que lo institucional es lo que debe prevalecer. Sin embargo, a mí no me queda claro cómo se juega esto en el sentido de que efectivamente el gobierno de Petro, que es un gobierno que llegó por elecciones, tiene una gran cantidad de instituciones del Estado colombiano en contra. De manera que allí estamos en el ámbito de una confrontación política que veremos desarrollar en los meses, en las semanas próximas. Una confrontación política que seguirá desarrollándose. El golpe blando, en sentido general, para ilustrar un poco este concepto que ha empleado el presidente de la República, Gustavo Petro, significa en términos llanos
la instrumentalización del poder judicial, del sistema jurídico, específicamente por la actuación de jueces para sacar del poder a los líderes legítimos, a diferencia de los golpes tradicionales que son ejercidos por militares. Los golpes blandos necesariamente se enfocan en utilizar instrumentos como las sentencias, las investigaciones y las actuaciones jurídicas para sacar del poder a los mandatarios. Esta declaración de estos intelectuales señala con nombre propio a tres instituciones: la Procuraduría, señalando a la Procuradora, la Fiscalía y todo el sistema judicial, según el cual está siendo utilizado para investigar y perseguir a los líderes del pacto histórico, que fue la coalición que llevó al presidente Gustavo Petro al poder en Colombia. Doctora Jennifer Barreto Leiva, desde Venezuela, ¿cuál ha sido el impacto de esta noticia y esta declaración de tantos líderes e intelectuales del mundo? Para que se ha guardado un silencio modo, recordemos Sí. que dentro de todo este escándalo, que me atrevería a decir que es uno de los escándalos más grandes de la historia contemporánea política de Colombia, está involucrado directamente Venezuela. Venezuela tiene de alguna forma injerencia en todos los procesos de izquierda que se ha estado realizando en la región. Recordemos el plan que hay desde al menos el año 1990 con el Foro de Sao Paulo. Y acá se ha guardado un silencio bastante peculiar con eso. Rápidamente se pasó por debajo de la mesa el nombramiento del nuevo embajador, del señor Milton Rengifo, creo que es politólogo, y se ha hecho todo de una manera muy sutil, con guante de seda, como para no alborotar más el tema. Sin embargo, los medios de comunicación se han apresurado. Sabemos el proceso político que corre acá desde hace 24 años y hay muchísimo temor de hacer reporte o mención alguna de ello. Sin embargo, con las redes sociales que ha llegado la democratización de la información, ha sido inevitable para el gobierno venezolano que todo lo que está sucediendo pues llegue a las manos del lector, del ciudadano promedio. Justamente ha habido un silencio incómodo y bueno, ya la causa no conviene tocar muy más porque está en pleno apogeo del desarrollo de acontecimientos. El golpe blando, según algunos teóricos, se complementa más allá de actuaciones judiciales con una intensa actividad de los medios de comunicación para deslegitimar y desprestigiar al mandatario que se quiere deponer. Es una combinación de actores que generan indignación, resistencia, movilización en las calles, al tiempo que fomenta en la comunidad internacional, según estos teóricos, un nivel de rechazo contra supuestos líderes ilegítimos e ilegales que deben ser sometidos a procedimientos judiciales, específicamente por corrupción o por la comisión de cualquier otro tipo de delitos. El golpe blando, entonces, en sentido general, instrumentaliza a la justicia y al mismo tiempo emplea elementos de los grupos de presión como los gremios, el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil para generar un desgaste que propicie el repudio de las mayorías y el desplazamiento en el ejercicio del poder. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ¿cómo observa usted esta declaración del golpe blanco por intelectuales de todo el mundo? Algunos críticos la han llamado a esta lista la lista de Zapatero y sus amigos. ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, desde luego no puedo estar más en las antípodas de lo que acaba de decir el doctor Latouche, ¿no? Es decir, sinceramente, la realidad
que muestra es primero un error importante. Creo que no le conviene nada al gobierno Petro utilizar esa técnica política de victimizarse y crear una realidad que además es absurda porque es el victimario haciéndose la víctima, es decir, dar la vuelta, ¿no? Es decir, no, el golpe blanco, pues lo que se le hizo constantemente en Chile a Piñera, por ejemplo. Golpe blando fue lo del 2019, que precisamente se trató de forzar la estructura y en la calle destruir, crear una situación absolutamente de colapso. Eso sería el blando. Un blando es cuando tú tienes los medios de comunicación, no cuando utilizas los medios de comunicación. Realmente esa lista es una típica lista internacionalista que siempre se ha utilizado por parte de la izquierda corporativa internacional, por ejemplo, en este caso, pues por supuesto, con el apoyo del Grupo de Puebla y cierta parte de la izquierda internacional para hacer la intelectualidad, la autoproclamada, la autopercibida intelectualidad apoya algo. Esa lista tiene elementos terroríficos. Está ahí Garzón, que es un personaje siniestro, condenado, un delincuente condenado en el Tribunal Supremo por prevaricación. Está ahí personajes, lo más siniestro, que además demostró en Cartagena, por ejemplo, tratar de un complot para extorsionar jueces, algo terrorífico. Está personaje como Pérez Esquivel, el super premio Nobel totalmente al descubierto en Argentina por periodistas poco sospechosos como Gabriel Levinas, judío y de izquierdas, que demostró un farsante, fue una farsa su premio Nobel y todo lo que ha hecho es una farsa. Chomsky es verdad que es uno de los pocos personas más o menos brillantes, pero que en su momento demostró que todo lo que vaticinó, todo lo que apoyó al socialismo del siglo XXI en la primera década del siglo XXI ha sido un fracaso completo. Y bueno, como tú has dicho, no digamos lo de Zapatero y sus allegados, ¿no? Personajes, bueno, señores como Belenchón o Jeremy Corbyn, por favor, es decir, realmente personajes que llamarlos intelectuales, pues solo se le puede ocurrir a una izquierda sectaria. Entonces, dentro de ese aspecto, creo que es un error para el gobierno de Petro, que a partir de ese cambio hacia una postura, digamos, muy determinada o monocolor que está pretendiendo, tal vez le molesta que hayan surgido estas cosas y esta ha sido la respuesta. La realidad es contraria a la que se ha dicho aquí, porque en un principio incluso partidos conservadores estaban dentro de la coalición de gobierno. Es decir, no hay una postura corporativa, ni una postura, ni hay ningún grupo definido en Colombia en contra del gobierno de Petro, digamos corporativo, en ningún sitio. Sí, más bien lo contrario. Comenzó siendo se supone más izquierdas de la historia, comenzó con un gobierno muy transversal. Así que realmente creo que es una reacción muy extemporánea, realmente errática, muy fuera de tiempo, de tratar de crear pues una respuesta propia de totalitarismos clásicos del siglo XX. ¿No? Creo que es un error por parte del gobierno de Petro organizar eso desde el internacional, de esa supuesta visión del golpe. Ahora, más allá de que pudiese ser una estrategia para salir de una crisis, que un presidente de la República denuncie la presencia o el plan en marcha de un golpe blando para desestabilizar y atacar el sistema democrático, respaldado ahora por casi 400 líderes muy influyentes a nivel mundial, debe ser objeto de análisis con lupa, más allá de las preferencias que uno pueda tener o no frente a los individuos que suscriben este documento. Pero es que hay una crítica acentuada hacia las instituciones en cabeza
de quienes ejercen el poder de la investigación en Colombia, como es el fiscal Barbosa y la líder de la Procuraduría, la doctora Cabello. Doctor Miguel Ángel Latouche, ¿se prestarían intelectuales para dar un respaldo alejado de la realidad y líderes políticos simplemente por afinidad ideológica? ¿Esto no amerita un análisis más serio? ¿Lo del golpe blando es una ficción o una realidad? Mira, aceptemos que la categoría es válida. Yo tengo algún problema con la categoría misma, ¿no? Hay una realidad, hay varias realidades sobre las cuales uno tiene que pensar, ¿no? En primer término, el gobierno de Petro es un gobierno legítimo que llegó al poder por vía legítima, por vía electoral, con una mayoría y a través de un proceso electoral que se consideró transparente. Es lógico entonces que este gobierno tenga la posibilidad de gobernar durante el periodo que le ha sido conferido, ¿no? Cuyo mandato representa. Yo creo en la seriedad de los intelectuales. Tiendo a pensar que la gente que piensa y que tiene un prestigio ganado funciona en consecuencia, ¿no? Funciona en consecuencia, y creo que en este caso, este apoyo que se le está dando a un gobierno legítimo responde a una visión de institucionalidad. Y en América Latina están pasando cosas interesantes, ¿no? En primer lugar, la izquierda ha ganado elecciones en América Latina, y creo que las ha ganado porque, en efecto, en América Latina hay una situación muy crispada que está asociada con el problema de la pobreza, con el problema de la exclusión, con el problema de la injusticia. Yo creo que aquí hay que analizar con cuidado las razones por las cuales la izquierda ha llegado al poder, independientemente de donde uno se ubique ideológicamente, ¿no? Y creo que hay que hacerlo porque evidentemente hay un déficit democrático en América Latina, porque efectivamente la democracia representativa ha perdido su capacidad de representación, y porque efectivamente en los sectores populares, sobre todo, hay una aspiración asociada a la posibilidad de obtener justicia. Y yo escuchaba hoy con cuidado el discurso de Petro, y es interesante porque pone el dedo precisamente en estos aspectos, ¿no? En la necesidad de redistribuir, en la necesidad de generar oportunidades, en la necesidad de que la gente tenga acceso a educación, salud, etcétera. Son las aspiraciones que efectivamente la gente tiene, ¿no? Nosotros hemos visto procesos de judicialización en gobiernos de izquierda. En el caso latinoamericano, efectivamente se hizo en contra de Evo Morales, se hizo en contra de Castillo en Perú, se hizo en contra de Dilma Rousseff y de Lula en su momento, de manera que no es una cosa extraña. Yo creo que en respuesta al movimiento de izquierda hay una organización, hay un modelo de actuación que ha sido asumido y que está asociado con la utilización institucional de mecanismos judiciales para ciertamente de prestigiar al gobierno, para enjuiciar al gobierno, para debilitar al gobierno. Yo no creo que las listas de apoyo tengan un carácter totario necesariamente, ¿no? Me parece que es una manifestación de voluntad. Uno ha firmado listas de apoyo sobre muchas causas, ¿no? La gente tiene derecho efectivamente a firmar y a defender las causas en las cuales cree, sin que eso desmerezca de la actuación misma, sin que eso desmerezca el intelectual de las personas. Sí, bueno, yo creo que efectivamente la presencia de una situación, de un intento de judicialización, busca debilitar al gobierno de Petro, que busca deslegitimarlo, que busca redefinir de alguna manera el rumbo político colombiano. En la declaración suscrita por estos líderes mundiales que pertenecen a una organización denominada Progressive International,
manifiestan que en Colombia hay unos actores dirigidos, y voy a leer textualmente, dice: los poderes tradicionales en Colombia se han organizado para restaurar un orden marcado por la extrema desigualdad, la destrucción ambiental y el patrocinio estatal y la violencia. Según esta declaración bastante fuerte, se dice que en Colombia existe entonces un orden establecido para seguir potenciando la desigualdad, e inclusive avanzan a analizar el tema ambiental como provisto por ciertas élites y grupos que con la asunción al poder de Gustavo Petro se sienten amenazados, desplazados o excluidos. Doctora Jennifer Barreto Leiva, ¿se pueden prestar líderes mundiales e intelectuales para escaparse de la realidad y brindar un apoyo con semejantes acusaciones? Es decir, ¿estamos alejados de la realidad simplemente por un análisis estrictamente ideológico? Yo en política entendí que no hay imposibles y las cosas perfectamente son viables. La génesis de esto, hay que ir un poquito más allá. La génesis de todo esto, o la parte neurálgica de todo esto, nosotros hablamos hace algunas semanas sobre el proyecto de reforma de la salud y el no poder tener control los senadores sobre el poder decidir y sacar este proyecto de ley fue la parte neurálgica y lo que molestó aquí. Entonces, no creo que de alguna forma sirviera de apoyo a una persona con la que tiene afinidad política. Honestamente, pudieran en este proyecto político, honestamente, pudieran ir en la narrativa que plantea Petro de un supuesto golpe blando. Vamos a dar el beneficio de la yo lo veo ahora que se esté prometiendo quizá algunas voces que no, eso es otra cosa, ¿no? Pero duda alguna, no primera se estarían solidarizando líderes de izquierda, como esta quizá no lo hicieron de forma tan formal como en esta ocasión, quizá lo hicieron en pronunciamiento en ruedas de televisión. Cuando el sonado actuó el año 2000, si no me equivoco, muchísimos pronunciamientos, quizá en este momento se hubiera reunido en un documento así. Entonces, alejado de las posibilidades, dando de fianza de buena fe. Sin embargo, hay que ser que se está manejando tras puertas, ¿no? ¿Qué se está manejando tras las puertas? Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, hablar de conspiraciones, de estrategias para derrocar presidentes, de una suerte de plan internacional para desprestigiar la figura del presidente Gustavo Petro y provocar el rechazo de la comunidad internacional, es algo que está abstraído de la realidad, o es la estrategia sin fin y circulante de los actores políticos, más allá de si se es de izquierda o si se es de derecha? Tradicionalmente, cuando gobierna la derecha, se acusa a la izquierda de tener ese plan, y cuando es la izquierda la que gobierna, acusa a la derecha de hacer exactamente lo mismo. ¿Es una dicotomía permanente o hay razones para preocuparse? Bueno, en primer lugar, se ha dicho que el análisis es poco serio. El análisis es totalmente serio. Y lo que sobre la lista, sí, no la lista ideológico, sino desde un criterio de la ciencia política que nos
ideológico es precisamente este tipo de organizaciones. En el caso de listas de intelectuales, por favor, aparte de la mecánica soviética de toda la vida, pero además desde los años 20. Es decir, la inversión en ese tipo de estrategias siempre ha existido. Existió en la Guerra Fría, antes de la Guerra Fría y después. Es decir, que esto se esté diciendo que sea... No, y luego cuando están los otros, el otro, o sea, no sería corresponder a la realidad. Yo sigo haciéndolo objetivos de quiénes son estas personas. Y podríamos ir uno a uno. Y no es desde una postura ideológica. Son hechos. Hay un delincuente, hay delincuentes, hay gente que probada ha sido desprestigiada, Esquivel, por gente del mismo ámbito que en Argentina, por ejemplo. Es decir, es todo un organismo, como tú has dicho, es una organización que actúa de una forma defensa que cree que tiene que defenderse en este momento. Pues que desde el punto de vista político creo que no era el momento del actual gobierno. Además, desde una manifestado y manifestado, vemos desde un polilogismo, desde un totalitarismo cultural, que es cuál es una hegemonía cultural que es obvia, no es y no es en parte, es decir, y se manifiesta de esta forma. Entonces, creo que se ha disparado en un momento delicado, porque eran algunas de las personas más allegadas al presidente que han hecho unas declaraciones pues, muy comprometidas, muy complejas, que por supuesto aquí nadie ha declarado de nada. Estoy absolutamente sorprendido de lo que ha dicho el doctor. Es decir, pero ¿cuándo hemos hablado de deslegitimar o que no era legal el gobierno? Todo lo contrario, pero precisamente me sorprendió su transversalidad. Es decir, ¿cuándo se ha es legítimo? ¿Cuándo se ha dicho que siempre el hecho de una lista es por un tema ideológico? No, esta lista, pues, podemos ir uno a uno y puedo demostrarlo uno a uno de los nombres, supuestas personalidades y algunos que lo son, pero totalmente comprometidos con una línea, como ya sucedió en otras épocas, pero de una forma mecánica, siempre en una estrategia que ha sido muy clara por parte de determinados elementos internacionales desde hace tiempo. Es decir, y desde luego, lo que es a nivel de atacar el único soporte de control que está en este momento en Colombia. Algo de la Procuraduría del algo. Es decir, porque nunca ha habido un apoyo, un tratar en principio en torno a una presidencia que tenía tan poco apoyo con la actual presidencia y con un resultado que nadie discute, pero todo el mundo sabe en el último momento las mayorías hasta del Partido Conservador y del liberal tradicional los ayudaron a llegar al 50%. No es una presidencia con un abrumador apoyo popular, cosa que es. Y luego, tamientos más que cuestionables desde el punto de vista moral, como que es que desde el gobierno yo creo que hay solo de gobiernos que apoyan manifestaciones a su favor. Eso no se ve en el mundo occidental, digamos, de democrático. Es una vieja de ciertos... Entonces, creo que es un error actuar de esa forma y que se está equivocando, creo que es obvio. Y desde hay un país en la que el sistema judicial no es precisamente apto a es Colombia. En Colombia ha sido el Poder Judicial quien ha hecho cosas como el gay, porque en el legislativo ni en el ejecutivo el pueblo, la voluntad popular ha estado siempre. Ha sido imposiciones desde el sistema judicial. O sea, y ahora resulta que es que tenemos a conservar el sistema. Creo que no tiene ningún sentido. La se abre paso y realmente creo que a lo mejor sacar esta situación un poco complicada le viene bien, pero creo que es una que esta presidenta tal vez no estaba echar en este momento, aunque sea por lo de por tan cercano
estas personas al presidente. Creo que es una exageración y errática la que está realizando por parte del... No lo necesitaba. Este escenario del golpe blando expresado por un grupo de líderes políticos, intelectuales, académicos y miembros de la comunidad internacional, pone la alerta sobre la sociedad colombiana, sobre un nivel de polarización capaz de instrumentalizar a la justicia con fines políticos. No debe ser objeto de un análisis superficial que se cuestione el régimen democrático en Colombia. Doctor Miguel Ángel Latouche, ¿está en riesgo la democracia colombiana? ¿Tendríamos elementos para preocuparnos o en modo alguno la democracia está amenazada? Yo creo que siempre debemos preocuparnos por el funcionamiento de la democracia. Es una responsabilidad ciudadana. A mí me gusta decir que la política es una cosa demasiado seria para dejarlos solo y exclusivamente en manos de los políticos, ¿no? Las democracias latinoamericanas en general tienen muchos problemas que están asociadas con la misma, con su propia definición, con el modelo que se ha adaptado en términos de la incapacidad de la democracia representativa de generar una representación política real. Hay muchos sectores que han sido excluidos y se ha hecho muy difícil en los últimos tiempos generar consensos, ¿no? La democracia es un ámbito cooperativo y en sociedades polarizadas la posibilidad de cooperar se hace muy, muy compleja, muy difícil, ¿no? Yo creo que la democracia colombiana se encuentra en una crisis porque es una crisis de transición, porque creo que es muy difícil para un modelo como el colombiano aceptar, asumir que alguien que viene con una idea reformista muy profunda, muy significativa, que toca muchísimos intereses, pueda efectivamente gobernar, sea el gobernante que efectivamente represente los intereses colombianos. Creo que el problema tiene que ver precisamente con la manera como se ha hecho heterogénea la sociedad colombiana, cómo los intereses de las clases políticas tradicionales no se corresponden con las fuerzas emergentes, ¿no? Cómo hay sectores realmente excluidos de los beneficios que se generan dentro del sistema político colombiano, cómo en Colombia hay una división social muy profunda, que de alguna manera explica la presidencia de Petro, en mi criterio, ¿no? Yo creo que no sé si estamos en el punto de preocuparnos porque va a haber una ruptura democrática en Colombia. Yo creo que no estamos allí, pero sí creo que hay que tener cuidado con la manera como esta crisis política va a resolverse, con la manera como las reformas que está planteando el gobierno van a introducirse en la discusión, con la manera como va a funcionar este juego de poder entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Ese juego de poder y ese equilibrio que debe tener una democracia en un concierto del golpe blando, sin duda alguna, debe despertar todas las alarmas. Doctora Jennifer Barreto Leiva, ¿tiene de qué preocuparse el sistema democrático en Colombia o no está siendo amenazado? Yo, bajo mi óptica, Colombia viene de una lucha de clases bastante importante, sobre todo a nivel político, y creo que con todo esto que ha estado sucediendo, la democracia se ha lacerado de una forma importante. Pero a mí me gusta ver el vaso medio lleno y debo decir que de la forma, los tiempos y la rapidez con la que la ciudadanía ha estado actuando, creo que va a ser posible el poder sanear dentro de las posibilidades de la ciudadanía esa democracia. Ya se están dando foros, se está dando muchísima conversación ciudadana y eso es fundamental para tener una democracia participativa.
Entonces, quiero creer que sí, en efecto, desafortunadamente, los ciudadanos, como siempre digo acá, son los que terminan sufriendo los desmanes de los políticos, pero serán los mismos ciudadanos que mantengan a flote y viva la muy golpeada democracia de Colombia. Muy golpeada. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, a propósito de que el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, acaba de solicitar protección a la fiscalía por tener en sus palabras evidencias de amenazas en su contra él y su familia en medio de toda esta tormenta que ha generado ese escándalo. ¿Considera usted que lo del golpe blando pone en riesgo la democracia colombiana o no está amenazada en modo alguno? Desde luego, en todo caso sería una proyección del propio gobierno y de las fuerzas que lo apoyan. Es decir, si existe algún peligro de riesgo de golpe blando es el que pueda hacer la presidencia y el actual grupo que está en el poder. Es decir, cosa que en este momento a nivel general, ya que se ha analizado a nivel general todos mis compañeros, yo ya dije una vez, es decir, en el problema actual es que se camina precisamente hacia un modelo absolutamente caduco y absolutamente fracasado. Fracasado ya en Europa y en la Unión Europea, que está cayéndose a pedazos y que, sin embargo, se quiere ir hacia adelante y además con la bandera de la Agenda 2030 y de todo, como ha manifestado el actual gobierno. Entonces, esas presuntas reformas lo que son caminos para el total colapso y quiebra de Colombia. Pero más allá de ese análisis de políticas, está que el sistema en sí colombiano de república fue reformado en el año 91, precisamente fue reformado en dirección a lo que es la partidocracia, en dirección hacia un sistema más parecido al continental europeo. Repito, cada vez demostradamente más fracasado, en la que en vez de la representación y de la soberanía directa del pueblo hacia su representante, se ha querido ir hacia la demagogia, hacia el que los partidos políticos son los grandes gestores y gerentes ideológicos del país y absorben toda la soberanía nacional, y entre los partidos, como se ha demostrado, es decir, se ha llegado, pues eso, ya más allá de cualquier ideología, se ha llegado a formar parte del gobierno, en este caso de Petro, desde el Partido Conservador al liberal tradicional hasta cualquier otro. Es decir, prácticamente no escapó ni uno, salvo alguno, ¿no? salvo el Centro Democrático por razones obvias. Pero realmente aquí esto que ha ocurrido ahora no es más que un intento de salir de una situación de imagen pues, que se ha dado por esta crisis de personas cercanas a la presidencia, y realmente claro que hay un riesgo de crisis institucional colombiano, pero no de ahora, sino de lo que va a pasar desde hace tiempo, porque no se ha seguido algo que estaba dando resultados. Yo aquí en este programa he traído precisamente el mejor informe que jamás se ha hecho, que lo hizo además el doctor Alejandro Gaviria, que ha sido ministro, por cierto, del gobierno Petro, y que fue el informe que hizo para la Universidad de los Andes de 2002-2012, en la que se demostró nunca hubo tantas personas que salieron de la pobreza y salieron a la clase media. Y además una clase media de verdad, de los de 2 millones de pesos al mes, no de inventadas por el señor presidencia de Santos acogiéndose a una cifra de la ONU de 850.000 pesos al mes, no, de 2 millones, clase media de verdad. Pasó del 14 al 29, cerca del 30%. Y simplemente por apostar por las instituciones republicanas y porque la ley se cumpla ante la ley. Ante eso, finalmente vemos cómo la presión de la ideología y de los partidos acaba creando una realidad en la que se pretende gestionar la resolución de problemas ancestrales y de problemas sociales de la forma más ideológica posible y con presuntas reformas cuyo final siempre es el estatalismo mal gestionado. Además, hemos aquí estudiado en este programa, por ejemplo, el tema de la salud, que no hacía falta el tema de la EPS tal como lo planteaban, y así sucesivamente. Entonces, esa es la cuestión. Creo que Colombia
en este momento corre el riesgo que corren los otros países de la región, que es dejarse llevar por un sistema institucional que no responde realmente a las necesidades de lo que debería ser, de lo que es una sociedad que necesita ser autosuficiente, soberana y capaz de controlar el poder. Controlar el poder. Este debate sobre el presunto golpe blando y sobre la actividad en marcha que ha denunciado el presidente de la República, coadyuvado por más de 400 líderes del mundo, empezó ya a generar un efecto en los medios de comunicación. La revista Semana acaba de decir que hay un ataque a la libertad de prensa por unas declaraciones del presidente de la República diciendo que en este país Semana acusa y el CTI obedece, haciendo referencia a unas diligencias y un allanamiento de la Fiscalía al Palacio de Nariño. Doctor Miguel Ángel Latouche, ¿los medios de comunicación juegan un papel determinante en una estrategia de golpe blando, o en la teoría general los medios no tienen ese impacto sobre la ciudadanía para cambiar la percepción que se tenga de un gobierno? Los medios son el gran espacio de construcción de la opinión pública. Los medios tienen efectivamente, sobre todo en América Latina, un peso específico muy alto en la manera como se juega el juego político. No son actores. ¿Sabes qué es interesante? Porque en teoría, lo que la teoría nos dice es, los medios son actores neutrales que permiten el flujo de comunicación. Bueno, eso no se cumple en la realidad. En la realidad los medios son actores políticos que tienen intereses particulares, que responden a una agenda particular y que efectivamente toman posición. Yo creo que es evidente que Semana ha tomado una posición política desde antes de la presidencia de Petro, quiero decir, durante la campaña electoral, incluso antes. Es evidente que Semana tiene una agenda en contra de este gobierno, y es interesante porque Semana presenta unas grabaciones que se toman como válidas, pero que no son legales, no fueron recabadas de manera legal a través de un proceso aprobado por los tribunales, de una investigación. Y a mí esto me problematiza porque se toman como válido algo que ha sido procesado o que ha sido obtenido ilegalmente. Yo creo que ahí tenemos un problema desde el punto de vista legal, sobre todo cuando la Fiscalía actúa en función de una denuncia, ¿no? De una noticia crimen, si quieren. Pero además se asume algunos medios así lo han asumido, se asume la culpabilidad del gobierno, se asume la culpabilidad de todo el gobierno, previo al derecho a la defensa. Y yo creo que esto problematiza mucho el proceso político colombiano, porque contribuye a generar un proceso de polarización aún mucho más intenso, ¿no? Sí, yo creo que la actuación de los medios en este caso está comprometida políticamente, y entonces hay una tormenta perfecta, si se quiere, ¿no? Quiero decir, hay una alineación, hay un alineamiento entre la actuación judicial, entre la actuación de los sectores opositores y la actuación de los medios de comunicación. Y yo creo que eso le hace un flaco favor a la democracia, ¿no? Porque de alguna manera hay un proceso en el cual se juega con la opinión pública, en el cual se construye desde una agenda particular la opinión. Y eso es problemático, por supuesto, para la democracia y para el juego democrático. Este análisis que hace la revista Semana de estar en riesgo la libertad de prensa por el discurso del presidente Gustavo Petro no es un dato menor.
Recordemos que dos grandes medios de comunicación digitales, como son Semana y Cambio, fueron quienes tuvieron de primera mano los famosos audios que generaron todo el escándalo. Sumada a las decisiones del Consejo de Estado frente a la inhabilidad del presidente del Congreso, específicamente del Senado, fueron los que llevaron al presidente de la República a señalar que hay un golpe blando en marcha. También hay que decir que algunos exmilitares en medios de comunicación participaron con voces muy radicales que dejaron evidencia de un sentimiento conspirativo, incluso empleando términos bastante agresivos para señalar que su objetivo y su propósito era sacar del poder a el presidente Gustavo Petro. Doctora Jennifer Barreto Leiva, los medios de comunicación tienen ese poder para construir opinión y generar sensaciones y percepciones en la ciudadanía en el contexto de un golpe blando? Absolutamente. Y hay que decirlo, la influencia que tienen en situaciones como esta es altísima. Y más cuando se trata de procesos donde se toca la parte emocional de la ciudadanía. Por eso siempre hay que decirle a los ciudadanos, y es bueno que nos estén sintonizando tantos, que lean las cosas con calma, que tengan mucho pie firme, que haya mucha prudencia. En este momento es cuando más va a salir información, es cuando la desinformación va a salir también a tener un papel protagonista. Desafortunadamente es un nuevo elemento dentro de las comunicaciones y es bien importante mantener la prudencia porque en estos momentos es cuando se pesca en río revuelto. Y vuelvo a lo que digo siempre, la ciudadanía es la que termina pagando los platos rotos de todos los desmanes políticos. Entonces, es por ello que el sector de los medios de comunicación tiene una amplia responsabilidad en procesos como este y es creo que cuando más debe salir a flote el tema de la integridad, porque hay una responsabilidad altísima en la tranquilidad y en, en el estado de la democracia, pero además también en la tranquilidad o no de cómo se manejan las cosas en el país y de la ciudadanía. El papel de los medios de comunicación en la teoría clásica va más allá de esos tres elementos que se han conocido para quienes estudian el rol de los medios, como son informar, entretener y educar. Los medios de comunicación hoy, en una sociedad moderna que utiliza ya las redes sociales como canales de interacción permanente y en tiempo real, tienen una tarea mucho más desafiante. Es ofrecer análisis, ser capaces de emitir y producir propuestas y alternativas de transformación de la sociedad. Los medios no son simplemente comunicadores. Hoy los medios tienen roles que van más allá del manejo de la imagen y de los sentidos propiamente dichos. Los medios de comunicación no son solo constructores de opinión, tienen un papel importantísimo y esencial en la sociedad. Los medios de comunicación son los que potencian el diálogo o la división, la polarización o la unión. ¿Y por qué? Porque es el escenario propicio del debate público. En los medios se deja la evidencia de lo que ocurre en la realidad. Distorsionarla o sacar de contexto lo que está ocurriendo es sin duda alguna un peligro y una amenaza. Pero hay que tener cuidado con esto. Un análisis imparcial, objetivo
y certero sobre el rol de los medios de comunicación en una democracia, debe también ofrecer la garantía de la libertad de expresión y de prensa como elementos fundamentales, bien sea que la información que se tenga sea favorable o no al gobernante. Y aquí hay unos hilos muy finos y muy delgados cuando se ejerce el poder o cuando también se ejerce el rol de opositor. Ese es el gran reto de los liderazgos, porque culpar exclusivamente a los medios de comunicación de lo que ocurre en una sociedad es sencillamente desconocer el contexto real y sobre todo lo que ocurre en un lugar determinado. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ¿son los medios constructores de opinión? ¿Cuál es el rol de un medio de comunicación en el contexto de un golpe blando como se está hablando en Colombia? ¿O en modo alguno los medios se están prestando para generar matrices de opinión y criterios que deslegitimen a la autoridad de turno? No, más bien celebro que por fin Colombia empieza a ver algún medio que se atreva a decir algo contra o cuestionar o empezar a hacer algo contra el poder. No era la norma. Precisamente en este programa, como he dicho alguna vez, de lo que marca la diferencia en esta época, en el siglo XXI, del gran problema a nivel mundial, no son determinados modelos o tiranías o defectos o corrupción o determinadas cosas, sino es el comportamiento de la mass media, de los medios de comunicación, porque a nivel son del tamaño global, y además corporativamente son gigantescas corporaciones muy cercanas al poder. Fue Thomas Jefferson quien dijo: si tuviésemos que salvar un solo derecho fundamental, desde luego sería la libertad de opinión. Y precisamente por eso la primera enmienda de los Estados Unidos, el periodismo y todos los medios tendrían que ser por defecto contra el poder. Eso era una norma normal y que tendría que estar perfectamente asumida por defecto. O sea, lo normal del periodismo tendría que ser la voz que siempre está, o los profesionales que tratan de buscarle todas las vueltas a todo aquel que ejerce poder, o como primer y principal servicio a la sociedad y a la ciudadanía. Es decir, es fascinante, estoy absolutamente asombrado que por el hecho de que por fin hay algún medio que tenga el atrevimiento de romper la hegemonía indiscutible hasta ese momento de cualquier política que se considere progresista, se le llama conspirador. Es fascinante, ¿no? En una época en la que la mass media llegó por primera vez en la historia a quitarle la palabra a un presidente de los Estados Unidos, a hacerle, a incluso boicotearlo de la forma más expresas que jamás han existido en la historia. Entonces, si algo se ha distinguido la mass media en Colombia, no es precisamente por su heroísmo, con todo respeto, con alguna excepción de algún elemento en la guerra narco, la guerra contra el narco, del espectador, su director y alguno más. Pero fuera de eso, es decir, en los últimos años, si algo se ha distinguido, la mass media en Colombia y todos los medios son por apoyar abrumadoramente la línea hegemónica socialdemócrata, absolutamente. Es decir, con que ahora, en un momento dado, rompan eso precisamente por cuestionar tal vez comportamientos algo autocráticos que se han visto, o trate de tener una actitud de buscar la realidad y de controlar al poder, ya que precisamente nunca había habido tanto consenso en un gobierno transversal como lo fue en los primeros meses del actual. No solamente no es malo, es que es una buena noticia y ojalá que sea verdad. A mí me pareció bochornoso la actitud de la mass media, por ejemplo, en el referéndum sobre la paz, por ejemplo, que el pueblo colombiano votó no. Me pareció bochornosa, nada equilibrada, inquisitorialmente persiguiendo a quien opinase lo contrario de lo que era en ese momento lo que había que hacer. Y creo que esto es una buena noticia, que este último año algún medio, alguno,
que encima ha sido nombrado por el doctor Latouche, que me tiene absolutamente fascinado hoy, absolutamente, y que precisamente se ha atrevido y que celebro que Semana o algún otro se comporte como lo que nunca debió dejar de ser, periodismo, la defensa de la verdad ante la sociedad. Sube la temperatura en el termómetro. Así como en Barranquilla se está sintiendo una fuerte ola de calor, ya en Europa el verano empieza a sentirse y a escala global las altas temperaturas dejan evidencia de el evidente crecimiento de la pasión de los ciudadanos. En Colombia, la descripción de un golpe blando tiene a todos los actores políticos pensando sobre nuestra realidad. Para ir concluyendo, doctor Miguel Ángel Latouche, ¿qué podemos esperar de todo este debate y de la polémica que ha generado la declaración de cerca de 400 líderes intelectuales, políticos, sociales y académicos del mundo? Antes de ir allá, si me permites un momento, yo quiero decir esto, ¿no? Yo defenderé siempre la libertad de expresión, yo creo que es una libertad fundamental, pero siempre con la idea de que es un ejercicio de libertad responsable, ¿no? Y que si uno es imparcial y actúa de manera determinada, debe hacerlo siempre independientemente de cuál es el color político del gobierno que está en el poder en un momento determinado, ¿no? Pero es que a mí me llama mucho la atención el tema de los medios en Colombia, porque ciertamente estaban muy alineados con la lógica gubernamental del pasado, pero están muy en contra de la lógica gubernamental del presente. Entonces, claro, todo el tema de la imparcialidad allí se pierde, ¿no? ¿Qué esperamos nosotros de este proceso? Yo creo que Colombia está entrando en un proceso de discusión política muy importante. Hay que recordar que Colombia ha estado sometida a situaciones muy duras en los últimos 50 años. Todo el tema de la lucha armada es un tema que marca de manera definitiva a la sociedad colombiana. Y todo el tema de la inequidad, de la diferencia social, es otro de los temas que marca mucho a la sociedad colombiana. Y creo que esa es precisamente la discusión. Cómo construir un espacio democrático que reconozca estos procesos de inequidad que son históricos, cómo garantizar un equilibrio político en el cual las fuerzas políticas efectivamente hagan vida y cómo garantizar que la paz, que es una cosa que uno aspira, se produzca en el caso colombiano y que prevalezca en el caso latinoamericano en general, efectivamente marque el futuro de Colombia, ¿no? Creo que hace falta un trabajo en la construcción de consenso. Creo que es necesario entender que los privilegios del pasado no siempre han sido legítimos, que es necesario redefinir un poco el tema de la redistribución, el tema del reconocimiento, el tema de la incorporación de importantes sectores de Colombia a la vida política colombiana, en tanto que actores políticos, en tanto que ciudadanos. Creo que esos son los retos que tiene Colombia y creo que estamos en una especie de cuello de botella, si me permite esa expresión, que va a marcar el futuro colombiano. Creo que viene una gran discusión política, esto que va a ser muy interesante y que espero tengamos la oportunidad de seguir analizando. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Latouche, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Siempre es un placer. Doctora Jennifer Barreto Leiva, ¿qué podemos esperar en los siguientes capítulos de esta serie que podríamos titular El golpe blando en Colombia? Creo que va a haber una intensificación de la conversación ciudadana. Creo que esto va a repotenciar, a dinamitar el movimiento ciudadano que en las últimas semanas, de una manera
quizá no registrada por los medios de comunicación, ha estado sucediendo. Una ciudadanía profundamente preocupada porque ha visto además la celeridad con la que esta administración ha estado actuando. Y en la parte política va a ser muy interesante lo que suceda acá, porque creo yo que esta telenovela política va a seguir teniendo otros capítulos, pero por las informaciones que se van a seguir dando, creo que lo que ha sucedido es solamente un abreboca, porque dentro de estos audios, para quien los ha escuchado una tras otra vez, ha habido amenazas de que hay información, de que hay poder y de no cumplirse los requerimientos, las súplicas, las peticiones el señor Armando Benedetti, pues se iba a incrementar. Y él mismo dijo, por eso es que hay que prestar atención a la gente cuando habla, que cuando un tigre está herido se lanza encima de la gente. Ahora con estas supuestas amenazas a su familia, pues esto se va a intensificar muchísimo más, porque esto va a dar pie a muchas otras cosas. Políticamente hablando, ciertamente es probable que haya circo, pero lo preocupante es cómo va a ser la ciudadanía, cómo va a manejar esto la ciudadanía, pero más allá, el tema de la prensa. La prensa tiene un factor determinante en todo esto y hay que estar muy vigilante, y vuelvo yo con lo de siempre, la Contraloría Ciudadana, que es súper importante en estos casos. El ciudadano es quien tiene siempre la última palabra y esta no es la excepción. El ciudadano tiene la última palabra y esta no es la excepción, nos está diciendo desde Caracas Jennifer Barreto Leiva. Muchas gracias por estar con nosotros en El Termómetro. Un gusto como siempre, y Dios mediante nos vemos en 7 días. Así será, si Dios lo quiere. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ¿qué podemos esperar sobre esto del golpe blando en los próximos días? Bueno, esperemos que no se convierta en un eufemismo para atacar la libertad de prensa, para justificar y llamar a quien diga lo contrario de la hegemonía actual. Y esperemos que realmente se deje y la libertad de opinión y todo lo que es las investigaciones por parte de la sociedad y a través de la prensa pues puedan realizarse y sencillamente confiar en que las instituciones puedan ser lo suficientemente fuertes para que lo que es real pueda desarrollar y pueda demostrarse y lo que no es real no. Pero desde luego también esperemos que sea una excepción, que no comience a ser un mecanismo propio del actual gobierno, utilizar estas técnicas soviéticas de enseguida, marcar, crear terminología para defenderse contra elementos sencillamente que no le hacen caso y no lo siguen, y que hay otro camino, y creo que en el gobierno de Petro había inteligencia suficiente como para tomar otro camino que no sea el de la imposición autocrática. Esperemos que sea una excepción lo que está pasando en torno a esta campaña de descalificación, utilizando ese viejo sistema de las listas de presuntos intelectuales, de los cuales más de la mitad son más que cuestionables. Acabo de leer a Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, famosa encefalograma, analfabeta funcional y personaje totalmente atrabilario, que de intelectual pues, y académico te tiene muy poco, ¿no? En fin, esperemos que esto sea una excepción, que no sea una nueva línea por parte del actual gobierno, y que creo que puede retomar las líneas que estaba tomando en los meses atrás, en los que era capaz de negociar con mayorías amplias en las cámaras las reformas que crea conveniente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Gracias a vosotros, y siempre un placer y un honor y un privilegio estar aquí y compartir con los televidentes y con los panelistas y contigo este rato. Muchísimas gracias, doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Lo hemos visto, un panorama en Colombia entre movilizaciones a favor de reformas que son necesarias para el país. Quien no esté de acuerdo con que es necesario
reformar los temas estructurales para mejorar la prestación de servicio del Estado no está sintonizado con el bien común, el progreso y el avance de una sociedad. Todo sistema es perceptible y susceptible de mejora, pero esas mejoras requieren un análisis serio, técnico, científico, no precipitado ni a la ligera, si en efecto lo que se busca es satisfacer necesidades, elevar la calidad de vida y potenciar las capacidades y los talentos de los prestadores de servicios. Si por el contrario es una sustitución de élites, un quítate tú para ponerme yo, un salte ahora que me toca a mí, y no tiene esto un sentido dirigido específicamente a beneficiar a las mayorías, hay que tener mucho cuidado con las resoluciones. Lo cierto es que la figura del golpe blando no es un escenario ideal para ninguna democracia del mundo. En una sociedad como esta, altamente polarizada y con un nivel histórico permeado altamente por la violencia, generar agitaciones, divisiones, diferencias, disputas, es peligrosísimo para una historia colombiana que ha estado triste y cruelmente bañada de sangre. Deseamos que canales de comunicación permitan unir a los colombianos, construir escenarios de paz, de avance y de prosperidad. Superar las diferencias es lo que le permite a una sociedad encontrar caminos comunes hacia la superación de sus grandes problemas. Esperemos que en los próximos días baje la tensión y nos ocupemos todos desde los escenarios en los que nos desempeñemos en encontrar las soluciones a los problemas y las demandas de los individuos, de los ciudadanos, de las personas, de la gente, porque todos los que habitamos en este paraíso somos colombianos. Y la unión no es la que hace la fuerza es el único signo de la unión. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.